Bueno, mi nombre es Federico Machado, ingeniero electrónico. Hice mi pasantía en el IFAC en Florencia, en Italia. Y bueno, mi tema era una primera aproximación al estudio de la salinidad del suelo utilizando imágenes SAR. Bueno, primero para entrar en contexto, un poco la descripción del problema. La salinidad del suelo es un riesgo ambiental que afecta negativamente al crecimiento vegetal, a la producción de cultivos y a la calidad de agua y suelo, que eventualmente resulta en la erosión del suelo y una degradación del recurso. La definición de salinización es el resultado de procesos naturales y antrópicos que llevan a una acumulación de sales en el suelo. No sé cuál es la potencialidad de usar imágenes SAR de microondas para evaluar esta problemática. Bueno, debido a la sensibilidad de la constante dieléctrica a estos suelos afectados por sal, se presenta una potencialidad debido a que la parte imaginaria de la constante dieléctrica, que es proporcional a la conductividad, es afectada por la presencia de sales. Y esto debido a, al comportamiento de la solubilidad de la sal y las propiedades iónicas de los minerales que existen en el suelo. Para explicar un poco cuál sería el efecto de la salinidad en la permitida del suelo. Bueno, acá observamos, tenemos en la parte real y la parte imaginaria, y en el eje X tenemos el contenido de humedad volumétrico. Esto fue Renivas en 1995, uno de los primeros estudios, que realizó un estudio en banda L. Mostró que principalmente en la parte imaginaria se observan que a medida que el nivel de salinidad sube, se observa un aumento en la parte imaginaria de la constante dieléctrica, y este efecto es particularmente notable a una humedad de suelo mayor, cosa que no sucede con respecto a la parte real. Acá observamos para tres tipos distintos de suelo, estos serían los distintos niveles de salinidad, de que el cambio es muy mínimo y que por lo tanto puede ser ignorado con respecto a la parte imaginaria. Para ejemplificar un poco más, tenemos estudios de Ghosn que realizó un mismo estudio, observamos el mismo efecto. Acá directamente nos centramos en la parte imaginaria. Observamos que para distintos niveles de humedad volumétrica del suelo, que van creciendo de este gráfico para abajo, observamos que a medida que aumenta la salinidad, cuanto mayor es la humedad del suelo, mayor es el cambio de la constante dieléctrica. Observamos magnitudes acá menores de 6, 240 y 400, confirmando lo que Renivas había estudiado antes. También es interesante acá ver el comportamiento de la frecuencia. Observamos que a menores frecuencias el monitoreo de la salinidad tiene mayor potencial. Se observan como una mayor discriminación de las curvas de salinidad. Por lo tanto, aplicado a sensado remoto, imágenes en banda L o en banda C serían las más adecuadas para el estudio de esta problemática. Hablando un poco del área de estudio, el área de estudio se encuentra situada en la zona centro-oeste de la provincia de Córdoba, entre los departamentos de Marcos Juárez y Unión. Pertenece a la región de Las Pampas. Es una zona donde las lomas regionales son suaves, la altura media varía entre 101 y 130 metros sobre el nivel del mar. Y es en esta área en donde el contenido de humedad del suelo es una variable ampliamente estudiada debido al carácter de CoreSite para la calibración y validación de la misión SOCO. Junto con la variable de humedad del suelo, datos de salinidad son también recolectados por los sensores instalados en el área. Un poco para describir el área de estudio, desde un punto de vista agrícola, los principales cultivos son soja, trigo, maíz y girasol. De noviembre, diciembre, marzo, abril, soja y maíz en rotación, y de abril a noviembre, trigo principalmente. En donde el sistema de producción adoptado por los productores es siembra directa principalmente. Hablando un poco del comportamiento hidrológico del área, se compone de agua superficial que se mueve solo localmente y en diferentes direcciones, y son en estas áreas que reciben el agua superficial, donde el nivel freático está cerca, en contacto con la superficie, en donde los suelos alomórficos o salinos se desarrollan. Estos se ven influenciados por las sales solubles que están presentes en el agua y por la alternancia de periodos secos y húmedos, que facilitan la acumulación debido a la evaporación y a la deposición de los minerales. Hablando un poco de la red telemétrica CONAE que se encuentra en el área de estudio, observamos que los datos son recolectados mediante una red de sensores AgraProbe, que se encuentran distribuidos sobre el área. Acá hice un zoom para distinguir un poco mejor los sensores, en donde datos de temperatura de suelo, humedad del suelo,
conductividad eléctrica junto con la permitividad eléctrica compleja son obtenidos. Bueno, los sensores basan estas mediciones en el comportamiento físico de una onda electromagnética reflejada para poder determinar así la constante eléctrica y poder obtener los distintos parámetros. Bueno, acá empezamos a entrar un poco más en profundidad en el tema. Ahora vamos a hablar un poco del modelado electromagnético, que es lo que estoy realizando en la pasantía. El modelado electromagnético se utiliza para poder relacionar la señal del radar, tomando en cuenta las distintas configuraciones del sensor y parámetros, para relacionarlo con ciertos parámetros biofísicos. Existen varios modelos, por ejemplo, modelos teóricos, entre los más conocidos los llamados aproximación de Kirchhoff, que consisten en modelos de óptica geométrica, los modelos de óptica física, modelos de perturbación pequeña. Pero además de estos modelos teóricos, también existen modelos semiempíricos que representan un compromiso entre la complejidad de un modelo teórico físico y la simplicidad de modelos empíricos. Que entre los más conocidos se encuentran el DO, Du Bois y Xi. Para ejemplificar un poco, vamos a hablar de los modelos que usé en mi pasantía, como por ejemplo el modelo de Du Bois, que Du Bois desarrolló un algoritmo empírico para relacionar los coeficientes de retrodispersión con la constante dieléctrica, para obtener así la humedad del suelo. Este algoritmo está optimizado para suelos desnudos y invirtiendo estas ecuaciones podemos relacionar los coeficientes de backscattering con la parte real de la constante dieléctrica. Después otro modelo es el modelo de perturbación pequeña, en el cual toma como supuesto que la variación de la altura de la superficie es pequeño comparado con la longitud de onda, y aunque el rango de validez del modelo es muy pequeño, es uno de los más usados para la caracterización de la superficie. Y para esto se utilizó la formulación del ratio de backscattering, el cual da lugar a una ecuación no lineal que para un ángulo de incidencia dado depende solo de la magnitud de la constante dieléctrica. Ahora hablando un poco de los materiales que utilizamos, se utilizaron imágenes ópticas y radar. Por una primera aproximación se trabajaron con una imagen óptica y una imagen radar para obtener una metodología para después poder a futuro seguir extendiendo el estudio. Se utilizó una imagen Sentinel-2 del 9 de junio de 2017. ¿Por qué la fecha de junio? Necesitamos primero una proximidad temporal entre las imágenes ópticas y radar. Segundo, los modelos electromagnéticos tienen una mejor performance cuando hay poca o nula vegetación y un nivel de humedad medio alto es deseado para poder observar el nivel de salinidad, como explicaba al principio. Como el área de estudio es usado principalmente para propósitos agrícolas y como en junio estamos en temporada invernal donde la vegetación tiende a perder vigor, el mes de junio fue el elegido para el análisis, el cual también coincide con la cosecha de maíz, en el cual se observan parcelas de suelo desnudo. En aquellas parcelas estaban destinadas a este cultivo. Con respecto a la imagen radar, en esta parte de la pasantía se utilizó una imagen Cosmo SkyMed, debido a que en su momento era lo que había disponible. Las imágenes Sentinel-1 no fueron consideradas viables en esta etapa, debido a que las polarizaciones no cumplían con los requerimientos de los modelos propuestos en esta etapa. La metodología para realizar el estudio fue adaptada del trabajo de Bell en 2001, en el cual tomamos la imagen radar, se realiza un preprocesamiento, se la calibra, se realiza un filtro de Speckle, se la reproyecta un TM20 Sur y luego se aplican los dos modelos que mencioné, el modelo de perturbación pequeña y el modelo de Du Bois. Con el modelo de perturbación pequeña podemos obtener la magnitud de la constante dieléctrica y con el modelo de Du Bois la parte real de la constante dieléctrica. Combinando tanto la magnitud como la parte real se puede obtener la parte imaginaria de la constante dieléctrica. Y como ya habíamos explicado antes, la parte imaginaria es la que se puede relacionar con la conductividad y finalmente con la salinidad del suelo. Luego se realizó un proceso de enmascaramiento utilizando imágenes ópticas Sentinel-2 en nivel 1C en esta fecha. Tanto se realizó una corrección atmosférica, se realizaron índices de NDVI, MNDWI, también se descargaron shapes de ciudades y ríos para enmascarar del modelo estos píxeles que no son válidos. Y finalmente se obtuvo un mapa de la parte imaginaria.
Bueno, antes de realizar el procesamiento se tomaron algunas consideraciones con respecto a, bueno, la frecuencia tomada fue la frecuencia central del Cosmo SkyMed en banda X en 9.65 GHz. Luego el valor de RMS también fue considerado constante, de 0,7 centímetros, que es un valor típico correspondiente a la siembra directa, considerando esta práctica está extendida por el área y es representativa de la condición del suelo. Y con respecto al ángulo de incidencia también se lo tomó como una constante, como el valor medio entre el rango lejano y el rango cercano. Bueno, teniendo en cuenta estas consideraciones, primero se realizó la inversión del modelo Du Bois, en el cual al tomar el ángulo de incidencia local como una constante se puede realizar una inversión analítica, en el cual observamos la parte real de la constante eléctrica expresada en función de los Baskater HH y BB, y bueno, con todas estas constantes, todo un desarrollo matemático que se realizó. En cambio, cuando hay que invertir el modelo de perturbación pequeña, habíamos dicho que la formulación del ratio da lugar a una ecuación no lineal, la cual, debido a la complejidad, no es posible realizar una inversión analítica. Por lo tanto, se realizó una tabla de búsqueda para poder invertir este modelo y así obtener los valores óptimos de la magnitud de la constante eléctrica de los Baskater observados. Bueno, esta tabla de búsqueda fue construida con un rango que va de 0,5 a 150, con un paso de 0,01, son estas consideraciones iniciales. Luego se definió como función de costo el error absoluto medio, el cual está definido como la diferencia entre los valores simulados y los valores medidos de la Cosmo SkyMed. Teniendo en cuenta esto es que se realiza la inversión del modelo. Luego, el modelo combinado es el modelo final para obtener la parte imaginaria, el cual es una simple ecuación algebraica. Si se tiene el módulo y se tiene la parte real, la parte imaginaria se saca fácilmente. Bueno, con respecto al enmascarado, como habíamos dicho, bueno, enmascarar el proceso donde se excluyen píxeles del análisis, debido a que caen fuera de los rangos válidos o que las coberturas el modelo no es capaz de explicar. Para esto se realizaron imágenes de NDVI y de MNDWI, en donde se consideró suelo desnudo aquellos que no superan el umbral de 0,3 de NDVI y cuerpos de agua aquellos que exceden el umbral de 0. Bueno, ya habíamos dicho que las áreas urbanas y los ríos se fueron descargados del servicio WFS en la provincia de Córdoba, que se le aplicó un buffer de 200 metros y finalmente se construyó la máscara de valores válidos, en donde se excluyen las principales ciudades, los ríos y las zonas que no serían suelo desnudo. Bueno, acá empezamos a hablar un poco de los problemas que encontramos. Como tuvimos que utilizar una imagen Cosmo SkyMed en configuración ping-pong, esta configuración en particular es muy ruidosa. Por lo tanto, para disminuir un poco el ruido que se presentaba en la imagen, se utilizó un filtro Sigma Lee con una ventana de tamaño 11×11, en el cual, no tengo acá una imagen no filtrada, pero se notaban a simple vista una mejora cualitativa de la imagen. Acá observamos la inversión del modelo de Du Bois, en donde se observan el delineado de los ríos, algunos campos irrigados, y acá obtenemos la magnitud de la constante dieléctrica, en el que también tienen problemas que ya voy a hablar un poco más adelante. Tomando en cuenta la parte real y la magnitud de la constante dieléctrica, se realiza el modelo combinado y se obtiene la parte imaginaria de la constante dieléctrica. Observamos de que hay muy pocos píxeles válidos en esta imagen. Por lo menos se encuentra un acuerdo entre lo esperado. Esta área se considera no salina y los valores obtenidos se encuentran dentro del rango que se considera no salino. La validación no fue realizada debido a la poca cantidad de píxeles válidos que se encuentran. Se puede decir que la parte superior de la escala es encontrar alrededor de cuerpos de agua, no sé si se llega a ver, pero son píxeles que corresponden a la parte roja de la escala, lo cual puede ser explicado por parte teniendo en cuenta que la fecha de análisis es en una estación seca y como habíamos dicho de que
de la deposición de minerales, debido a la alternancia de periodos secos, húmedos, evaporación de agua, etc. Bueno, entonces, hablando un poco de las conclusiones que se obtuvieron al final de la pasantía. Bueno, este trabajo apunta a evaluar la factibilidad de la inversión de los modelos electromagnéticos para estimar la salinidad. Los resultados obtenidos en la pasantía no fueron suficientes para poder caracterizar de forma satisfactoria la salinidad en campos dedicados a la agricultura. Esto puede ser explicado en parte por el uso de una imagen de banda X. La banda X tiene una poca penetración en el suelo. El modelo SPM no sería el adecuado para utilizar en una imagen de banda X. Sin embargo, era la única imagen que se disponía en la pasantía para poder realizarlo. Entonces, la idea era más realizar la metodología para después aplicar y esperar, bueno, tener mejores resultados utilizando imágenes con una frecuencia SAR menor, tal como las SOCOM, que ahora ya están disponibles, emisión de banda L, que es en lo que me encuentro trabajando ahora. Entonces, en la pasantía lo que realicé fue la metodología, ahora estoy aplicando esta metodología en bandas SOCOM. Además, me sugirieron un modelo de nube de agua que puede ser aplicado a los resultados para disminuir la influencia de la vegetación en los resultados. Y bueno, el trabajo a futuro incluye el uso de las imágenes SOCOM con la metodología desarrollada y la validación de los datos, con la red telemétrica y campañas de campos que pueden llegar a ser planificadas. También existen nuevas líneas de trabajo, esto como un dato de color, que emplean el uso de técnicas de Machine Learning junto con el análisis tradicional de imágenes ópticas, que también se realizan para el estudio de imágenes, que pueden ser integrados y combinados a todo este estudio para proveer un resultado más robusto. Muchas gracias.